Estamos en el nacimiento del río Mante y lo que nos encontramos haciendo aquí es una exploración para determinar la dimensión del sistema cavernoso que se encuentra en este lugar. Vamos a realizar una cartografía sistemática para generar un mapa y vamos a tener recolección de especies. Esta expedición se va a dividir en 3 equipos. Uno que es el equipo de exploradores, que va a estar conformado por Ciel Martínez y un servidor. El segundo equipo que se va a dedicar a hacer la cartografía, que está conformado por Emilio González, Luis Martínez y Luis Liébano. Y el tercer equipo de científicos que va a realizar la recolección de especies está conformado por Sergio Benítez, Olenka Cortés y Miguel Sánchez. Cada grupo tendrá como objetivo general hacer una limpieza exhaustiva de la cueva, recolectando toda la basura que encontremos, desde el punto más profundo o lejano al que lleguemos, así como en la superficie. Los principales retos de esta cueva son la corriente, ya que tenemos un flujo muy grande de ella, porque de aquí es de donde nace el río que alimenta a toda Ciudad Mante. Número 2, la profundidad, porque a diferencia de las demás cuevas que conocemos en la Riviera Maya, por ejemplo, esta cueva tiene un desarrollo vertical en lugar de horizontal, lo cual implica que los pasajes inmediatamente descienden a más de 30 o 40 metros. Aunado a esto, la misma profundidad y los pasajes estrechos hacen que la visibilidad al regreso sea limitada y en ocasiones teniendo que aplicar procedimientos de cero visibilidad. Es una cueva muy compleja, es una cueva que requiere gente con mucha experiencia y gente que le apasione y que le guste lo que quiere hacer. La última vez que un equipo de mexicanos se metió a explorar esta cueva fue en el 89, cuando Sheikh Exley rompió el récord de profundidad en el nacimiento. Y lo que sí es importante destacar es que somos el primer grupo compuesto enteramente por mexicanos realizando una labor dentro del nacimiento de Río Mante. Mi trabajo en esta expedición, hacer equipo con Bruno, y fuimos el primer equipo en ingresar a la cueva para revisar precisamente el camino, ¿verdad? Somos como los topos que vamos adelante checando que todo esté bien, y instalamos la línea. Bueno, desde luego por las crecientes que hay en este lugar anuales, el flujo del agua rompen todas las líneas que había previamente. Tenemos registro de que no había habido buzos por lo menos en 4 años, entonces ninguna de las líneas principales que nos conducen hacia la caverna y la cueva estaba instalada, entonces se rompieron, había líneas fragmentadas, había trozos por todos lados, entonces nuestra parte fue ingresar e instalar una ruta fresca y nueva para
que los equipos que venían atrás ya no tuvieran la preocupación de hacia dónde. Nosotros instalamos esas líneas. Ya cuando se colocó una línea nueva, indicando ya camino, el grupo de cartografía entramos, nos encargamos de tomar ya los azimutales, medir la distancia con cada estación, para después de eso ya vaciar los resultados en una carta que progresivamente generará un mapa de la zona. Los azimutales son las direcciones que va tomando la línea hacia adentro de la cueva, utilizando lo que es nuestra brújula para estar orientando a los buzos que progresivamente puedan llegar a visitar la cueva y que puedan tener una buena dirección y orientarse haciendo el buceo de cueva con mucha seguridad. Bien, nuestro equipo de cartografía estaba integrado por 3 personas, en las cuales yo me incluía, y teníamos una responsabilidad muy específica. Hay quienes estaban con una cinta métrica midiendo distancias, mientras que otro tomaba las direcciones con la brújula, azimutales, y se iba haciendo registro también de la profundidad. Entonces nos teníamos que coordinar muy bien para cuidarnos dentro de la cueva, pero también hacer el registro de toda la información. Yo pertenecía al equipo de cartografía encargado de llevar a cabo el registro topográfico de la cueva. La corriente que se presenta en esta cueva es muy fuerte y hay zonas donde se llegó a cero visibilidad, ¿no? Debido a las partículas sedimentarias que se encuentran distribuidas sobre las rocas. También las formaciones que se encuentran dentro, no encontramos estalactitas ni estalagmitas, sin embargo hay muchos derrumbes y zonas que dan como a sitios muy profundos. Entonces es un sitio muy espectacular, la verdad, pero aparentemente no es digamos que tiene un nivel de dificultad relativamente entre alto y medio. Yo estuve trabajando con Luis, tomando las distancias con una cinta métrica y estuve corroborando los datos que Emilio sacaba también de los azimutales y del número de estación que íbamos sacando el dato. Bueno, ya después cuando salimos de la cueva con todos los datos registrados en nuestras tablillas, donde teníamos los datos ya acumulados, nos reunimos el grupo de cartografía ya en superficie en una mesa para vaciar todos los datos en papel, hacer un análisis de estos datos y entonces ir ya traduciéndolos a un mapa preliminar. El trabajo dentro de la cueva del río Mante, del nacimiento del río Mante, es algo complicado en un principio porque tenemos que luchar contra una surgencia, una corriente hacia afuera, lo cual nos ponía en atención para controlar nuestra flotabilidad, resistir contra la corriente y tomar los datos, que era ya bastante estar en esas condiciones. La importancia de recolectar datos topográficos para generar un mapa dentro de cuevas que hace mucho no se buceaban es que podemos generar un mapa actual y fidedigno de las condiciones que tienen las cuevas en particular, para que de esta manera los buzos de cueva del país y de otros países tengan la certeza y la seguridad del lugar que van a estar buceando para cuando quieran venir a visitar estos hermosos sitios. El equipo científico se va a encargar de tomar muestras de organismos que existen dentro de la cueva. Queremos ver qué tipos pueden existir aquí dentro y esas van a ser las muestras que estemos tomando. En esta exploración yo pertenezco, junto con otras 2 personas, al equipo científico para hacer recolección de muestras de organismos vivos de la cueva. Bueno, pues nosotros tenemos la expectativa de encontrar organismos que sean especies nuevas y que esto nos dé para hacer una investigación un poco más grande. Lo principal es sacar toda la fauna que encontremos dentro de la cueva, ¿no? Todos los organismos vivos,
Esperamos encontrar especies de crustáceos principalmente, así como de peces ciegos que habitan este tipo de ecosistemas. Bien, dentro del equipo cada uno tiene una posición. Éramos 3 buzos y a mí me tocaba ser el buzo número 1, el cual iba como llevando al grupo por la línea que íbamos a explorar. El segundo buzo, que era Olinka, ella se dedicaba a recoger plancton con una red. Y el tercer buzo es Sergio. Él se encargaba fundamentalmente de recoger organismos con los frascos que llevábamos. Principalmente utilizamos la recolección directa. Esto quiere decir que mientras nos vayamos encontrando con algún organismo en el buceo, pues vamos colectándolo en viales de vidrio y posteriormente se fijan en alcohol para identificarlos ya hasta que estemos en la ciudad, en un laboratorio. Una parte importante de colectar estos organismos es tratar de preservarlos de la mejor manera para poder hacer tanto investigación morfológica o observaciones morfológicas como genéticas. Entonces, estos organismos los fijamos, ya que los obtuvimos, los fijamos en alcohol al 96% y los etiquetamos con la localidad, las coordenadas geográficas, el día de muestreo, un poco también la estación de la cueva, como la cartografía nos lo indicó, y posteriormente los vamos a analizar en el laboratorio. Esto se hizo tanto para los organismos que se colectaron en viales, como cada uno, como para lo que salió en las redes de plancton. Bueno, estos muestreos biológicos son importantes para nosotros o científicamente hablando porque nos pueden explicar muchas cosas, tanto como diversidad y riqueza. Bien, esta cueva se me hizo muy interesante, ya que dentro de ella pudimos observar en muchas rocas la impresión de varios fósiles. Eso se me hace muy atractivo, así como también que es una cueva bastante profunda, entonces eso también lo hace de alguna manera atractiva para hacer investigaciones posteriores científicas, para saber qué organismos están habitando ahí y a qué profundidades, cuáles son las adaptaciones que van teniendo en este tipo de lugares. También que la cueva cuenta con una gran corriente que es bastante fuerte hacia afuera, y observar a los organismos, ver cómo van nadando contracorriente también es bastante interesante, saber cómo es que se van adaptando para no ser arrastrados por esta corriente a grandes profundidades. Otra cosa que también me gustaría como hacer observaciones más adelante es saber si este sistema está comunicado con otras cuevas o con otros ríos, para saber qué dispersión tienen nuestros organismos que encontramos. Este flujo provoca que sea muy difícil para nosotros el que podamos ingresar o el que podamos mantener una profundidad relativa en la cueva para poder realizar tranquilamente nuestro muestreo, ¿no? Entonces, mientras estábamos muestreando, nos encontrábamos que las paredes eran muy estrechas, que había mucho flujo, había mucho sedimento. Entonces, todas estas dificultades pues sí volvían un poco más difícil el trabajo a comparación de las cuevas, por ejemplo, de la Ribera Maya. Bien, Sergio y yo pertenecemos a la Colección Nacional de Crustáceos de la UNAM, y lo que seguiría sería llevar estas muestras que nosotros tenemos hacia la Ciudad de México y observarlas en los microscopios ya del laboratorio con ayuda de nuestros profesores, el doctor Fernando Álvarez y José Luis Villalobos, para poder identificarlos, y si no están identificados o no están descritos, entonces hacer una descripción y sacar alguna publicación para que se dé difusión de los organismos que existen en esta cueva. En el río Mante, las colectas hasta ahora arrojaron un total de 4 especies de crustáceos, de los crustáceos cavernícolas, estigovíticos es el término correcto,
más el acosil australiano introducido. Las 4 especies cavernícolas nativas que se encontraron son especies que ya se conocían de la región. Hay un camarón del género Troglomexicanus, que es pariente de los langostinos, muy relacionado con otras especies del Gran Caribe. Hay isópodos. Los isópodos son como las cochinillas de la humedad que se encuentran bajo las macetas en las casas de la gente. Bueno, los parientes acuáticos. En este caso se tienen 2 especies de isópodos en esta cueva. Uno es del género Speosirolana, que ya se conocía de la región, y otro del género Mexisthenacellus. Ambos grupos son muy interesantes porque se han desarrollado sobre la vertiente del Golfo de México de la Sierra Madre Oriental, y ambos grupos tienen representantes desde Texas más o menos hasta Veracruz, y tienen especies representativas aquí en la Sierra de Labra y en otras zonas de la Huasteca Potosina. Y la cuarta especie que me falta mencionar es un misidacio, que es un pequeño camaroncito. Los misidacios son básicamente marinos, estuarinos, hay muchas especies, pero algunos representantes han invadido el agua dulce y están presentes en la Sierra de Labra. Aquí la especie que tenemos es Lepidomysis oliva, que también ya se conocía de la zona. Siempre hay la posibilidad de encontrar especies nuevas en estos lugares. Estas muestras, es decir, esta es una revisión preliminar, pero vamos a continuar estudiándolas. Pero desde luego son especies tan raras que vale muchísimo la pena tener nuevos registros. Bueno, la manera en que los crustáceos han invadido estos sistemas, se tienen hipótesis de que el mar llegaba hasta esta zona de la Sierra de Labra. Después, al retirarse, deja poblaciones que quedan aisladas del mar, que se quedan aisladas en cuerpos de agua continentales. El mar regresa y vuelve a haber contacto, y el mar vuelve a retroceder, y esa es la historia que ha pasado los últimos 20, 30 millones de años. En este proceso gradual en el que el mar se va retirando, va generando estas poblaciones que cada vez se van quedando más aisladas en medios continentales, hasta que llega un punto en el que el aislamiento es total, se vuelven especies diferentes y quedan distribuidas en esa zona. Entonces, por eso su importancia, por eso su fragilidad, y por eso toda la información que puede uno extraer de estas especies. Imagínate estas poblaciones ahí aisladas, sin contacto con sus parientes estuarinos o marinos. Es decir, toda su relación filogenética, su relación de parentesco con otras especies, pues nos puede dar muchas claves sobre cómo fue la evolución de la costa, cómo fue la evolución del grupo. En fin, se puede obtener una cantidad de información muy, muy considerable. Se pueden ver las colecciones biológicas como si fuera una biblioteca. Cada organismo o cada muestra que se resguarda en una colección biológica se puede ver como un libro. Un organismo tiene datos de dónde se colectó, en qué tiempo, bajo qué condiciones, lo cual puede reflejar cómo era ese hábitat en el momento de la colecta. Además, los organismos por sí mismos pueden arrojar otra serie de datos muy grande. Se puede saber qué comía, cuál era su composición, se puede obtener ADN, se puede relacionar con otros organismos, en fin, la cantidad de información que se puede recuperar de un organismo preservado en una colección biológica es enorme.
Tanto así que ahora, por ejemplo, en las colecciones aquí del Instituto de Biología empezamos a tener un buen número de especies que se han extinguido. Y lo único que queda son los ejemplares que están aquí preservados. Y a partir de eso se pueden seguir generando estudios sobre esas especies que ya no existen. Entonces, la cantidad de información que se puede recuperar de un organismo en una colección es enorme y es la manera que tenemos de estar estudiando el medio natural continuamente. Lo que se tiene en las colecciones es una fracción muy pequeña de las poblaciones naturales y su utilidad es enorme. Bueno, el futuro de estas muestras y de estos datos es el de acabar de integrar una gran panorámica en donde esté incluida no solamente la Sierra de Labra, sino otras zonas de la Huasteca Potosina, en donde también hay organismos de cuevas. Y lo que nos interesaría saber es cómo están formados los diferentes microcuencas dentro de esta zona. Es decir, cómo han evolucionado en esa zona estos organismos, cómo están relacionados, qué indicaciones nos pueden dar sobre la evolución geológica de la región. Y en último caso, cómo podríamos tener un esquema de conservación para cada una de estas zonas en esa gran área. La profundidad máxima que alcanzamos es de 46 metros y decidimos limitar la exploración hasta este punto, ya que no contábamos con las mezclas adecuadas de gases. Todos los buceos que realizamos los hicimos con aire e hicimos descompresión con aire también. Desde mi punto de vista, aquí se conjugan tres elementos que no existen en cualquier lugar del mundo. Por un lado, esta geología accidentada, todos estos sistemas subterráneos. Segundo, una capacidad técnica de los buzos muy importante que permite la exploración. Y tercero, pues un conocimiento biológico de qué es lo que podemos encontrar en esas cuevas y por qué nos interesa. Si no tuviéramos ninguno de esos, si nos faltara alguno de esos tres elementos, simplemente estas expediciones no serían posibles. Es decir, si no tenemos dónde explorar, si no tenemos la capacidad técnica o el conocimiento de qué es lo que vamos a buscar, pues no lo podríamos realizar. En ese sentido, creo que ahora en nuestro país pues tenemos una posición de ventaja para realizar estas expediciones. Nosotros nunca dejamos de ser niños, y me refiero a esto en que los niños siempre tienen la inquietud de ir más allá o explorar, ¿verdad? O ir a lugares que no han ido. Entonces nosotros en estas expediciones seguimos haciendo eso, ¿verdad? Seguimos alimentando a esos niños que tenemos para ir conociendo más, y lo más importante, esperamos una buena difusión para que todo esto trascienda en el nivel científico, en el nivel político, en el nivel cultural, en el nivel educativo en la región y en el nivel personal de nosotros, de contribuir con esta tarea de difusión. Bueno, una reflexión que siempre hacemos sobre estas expediciones es que somos muy afortunados en este país en tener estos ecosistemas tan especializados. Tienen una enorme importancia biológica y cultural, y debemos hacer todos los esfuerzos posibles por estudiarlos,
antes de que desaparezcan o se degraden a un nivel en el que ya no son recuperables.